Y vamos a iniciar con con nuestra clase dominical. En esta ocasión vamos a estar viendo acerca de un tema que vamos a estar desarrollando en este domingo y en los siguientes dos domingos, que será la Santa Cena. Ok, dice Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Muy bien. Vamos a ver estos versículos. Lucas 22:14 dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. El primer punto que vamos a considerar aquí es esta palabrita, la hora. La hora del griego hora, que significa momento o tiempo. Y aquí la hora, teológicamente, en la Biblia, la hora tiene que ver con la hora de la glorificación o tiene que ver con la hora del sufrimiento, que es conocida en la teología sistemática como la hora oscura. Entonces, cuando se habla de hora, en la teología nos aporta la idea de la hora de la glorificación del Señor o la hora oscura, que es la hora del sufrimiento. Cuando el Señor dice, cuando aquí Lucas dice, cuando era la hora, se está refiriendo a la hora oscura, a la hora del sufrimiento, ¿sí? Esta narración que acabamos de ver tiene que ver ya a pocas horas cuando el Señor Jesús va a ser entregado y va a ser llevado al juicio y después será llevado a su hora oscura, a la hora de la crucifixión, ¿sí? Ahora, veamos con atención que dice que cuando entonces estaba arribando la hora oscura, la hora del sufrimiento, Jesús les dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y lo que tenemos aquí es que Jesús está expresando su último deseo. Esto es muy llamativo realmente, porque Jesús está a punto de enseñar algo muy importante antes de que Él parta de esta tierra. Normalmente las personas cuando están a punto de morir, que saben que van a morir, sus últimos deseos son muy particulares, son muy peculiares y expresan el carácter, expresan, nos dejan ver lo que hay en el corazón de las personas. Y aquí podemos ver que como último deseo, vean, Jesús está expresando sus últimos deseos antes de ir a la cruz. Y él entonces quiere enseñar algo que es de suma importancia antes de que él vaya al cielo. Ahora, versículo 16 les dice, porque yo les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es a lo que se refiere que Jesús no va a comer más? La celebración, aquí mucha atención con esto, la celebración de la Pascua, ¿sí? Si Jesús tuvo un ministerio de 3 años, esto entonces, la lógica nos apunta a que Jesús celebró la Pascua por lo menos 3 años, 3 ocasiones con sus discípulos. Pero Él les dice, la próxima vez que estemos celebrando que estemos tomando esta cena, eh, será ahora en el reino de los cielos. Entonces el Señor hace una promesa muy especial, muy grande. Y dice que no la comeré más, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? Como les dije hace unos momentos, aquí mucha atención, no se está refiriendo a la Santa Cena como tal, a la Santa Cena que está instituida, a la Cena del Señor que está reglamentada ya en el Nuevo Testamento, incluso por el apóstol Pablo, sino que aquí cuando dice no la comeré más, se está refiriendo a la Pascua, ¿sí? Ahora, la Pascua tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con el pueblo de Dios en Egipto, tiene que ver con el libertador Moisés, que Dios lo encomienda y saca a este pueblo, tiene que ver con las plagas, los juicios de Dios sobre Egipto, y tiene que ver con la muerte de los primogénitos, porque
a partir de esta última plaga, el Señor dice, para que no mueran los primogénitos de los hebreos, van a untar sangre de cordero en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y todo esto, entonces, todo esto en la mente del judío trae estas experiencias que tiene el pueblo de Dios, y en base a esto se instituye la celebración de la Pascua para recordar cuando el Señor los sacó del pueblo de Egipto, que los sacó de esclavitud. Entonces, cuando el Señor está diciendo no la comeré más, aquí se está refiriendo a la Pascua, ¿sí? Ahora, vamos a continuar, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Ahora vean el versículo 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Y aquí lo que nosotros tenemos son dos elementos, mucha atención con esto, el Señor toma la copa que contiene el vino, toma el pan, y van a comer esto. Y estos dos elementos, tenemos dos elementos, pan y vino, de la celebración de la Pascua, de la que acabo de mencionar, la que tiene que ver con la salida, con la liberación de Egipto, ¿sí? Entonces tenemos estos dos elementos. Ahora, el pan y el vino apuntaban al pasado, es decir, apuntaban a la liberación de Egipto, y la Pascua tenía un significado totalmente definido en la mente de todo judío, en la mente de todo hebreo, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí que se da una transición impresionante en este momento. Dice Lucas 22:19, y tomó el pan, Jesús, y dio gracias y partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto, esto en memoria de mí. Y luego, texto paralelo, Mateo 26, 27, 28, tomando la copa, le dio gracias también y dijo, bébanla, esta es mi sangre en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, el Señor está tomando dos elementos propios de la Pascua, pero en ese momento, cuando el Señor dice, tomó el pan, lo parte y les dice, esto no tiene que ver con Egipto, no tiene que ver con la liberación de Egipto, sino esto es mi cuerpo, y al decir, este es mi sangre, entonces en ese momento Jesús cambia el significado de la Pascua, ¿sí? Esto es lo que normalmente se le llama o se le ha identificado como el corpus med, esta expresión que el pan es mi cuerpo y que el vino es mi sangre, ¿sí? Y bueno, el texto va a ser muy claro realmente, pero a partir de esta declaración que el Señor hace, se desarrolla este pensamiento del corpus med que acabo de decir, donde se origina erróneamente el, uh, el milagro de la transubstanciación. Pero aquí el punto es que cuando Jesús está diciendo, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, es decir, lo está ya desligando con la salida de Egipto, lo que el Señor está haciendo así, está queriendo mostrar es que no identifiquen más esta celebración que el Señor está cambiando, que el Señor está innovando, que el Señor está llevando a efecto, no la identifiquen con la celebración del Éxodo. Si bien están en el día de la Pascua, están inicialmente celebrando la Pascua, el Señor hace esta transición cuando dice, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, ¿sí? Y ahora el Señor entonces lo que dice es, quiero que giren ahora su vista y que identifiquen esta celebración ya no con la Pascua, yo soy la Pascua para ustedes, identifiquen esta celebración conmigo, ¿sí? Y en ese momento entonces es lo que he mencionado, Jesús instituye, en este momento el Señor está instituyendo la Santa Cena, la cual vamos nosotros a estar tomando dentro de un mes, y por eso es necesario tomar estas enseñanzas, ¿sí? Ahora, vemos que el pan y el vino son identificados propiamente con Jesús. El pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, entonces estos elementos que ya en este momento se desvanece la idea
de la Pascua, ahora es la Cena del Señor o ahora es la Santa Cena. Estos elementos, pan y vino, son identificados con Jesús. Este es mi cuerpo y sangre, ¿sí? Y aquí viene entonces esta mala interpretación que se ha tenido, que se ha llamado el milagro de la substanciación, en la que dicen que pan y vino son cambiados en la sustancia de la sangre y en el cuerpo de Jesús. Es decir, se entiende en esta interpretación, se cree que el pan en ese momento se convierte en el cuerpo mismo de Jesús, el vino se convierte en la misma sangre de Jesús y entonces se da este milagro de substanciación, lo cual la Biblia no lo está apoyando y vamos a ver que esto es totalmente claro, ¿sí? Tenemos a Aristóteles. Y Aristóteles, un personaje de la filosofía con un pensamiento muy agudo y hombres, en verdad, de los pocos hombres con una capacidad de pensar, de filosofar impresionante, él dijo de una manera muy lógica, dijo, cada objeto tiene sustancia y tiene accidentes. Y aquí se remite a la cuestión de la lógica. Cada objeto tiene sustancia y accidente. Sustancia, el pan de qué es constituido, de qué tipo de masa, etcétera, el vino, de qué está hecho, la sustancia, y los accidentes son precisamente esos aspectos externos. El pan duro, blando, azucarado, grande, chico, etcétera, el vino rojo, blanco, espeso, etcétera. Esos son los accidentes. Entonces, cada objeto, dice Aristóteles, cada objeto tiene sustancia y tiene sus accidentes, ¿sí? Ok. Dicen, en esta errada interpretación de la substanciación, se cree que en la transubstanciación el pan el pan es pan en su esencia y pan en sus accidentes, y que el vino es vino en su esencia y vino en sus accidentes, es decir, que se transforma literalmente. Ese pan que estamos viendo ahí en la pantalla, ese vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús y ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Esto se tiene en esta interpretación de la transubstanciación, pero por lo menos Aristóteles pues lo está debatiendo usando la lógica y diciendo, pues no, porque cada elemento, todas las cosas tienen accidentes, tienen sustancia, y bueno, pues no podría darse ese cambio literal como se está diciendo en la transubstanciación. Ahora, Martín Lutero también comete un error, porque él llega a decir y él establece que Cristo está en el pan y en el vino sin cambio de sustancia. Es decir, en la transubstanciación dicen tanto sustancia como accidentes cambia. Literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús ahí en esos elementos. Viene Martín Lutero, también comete un error y dice, bueno, no que Cristo esté literalmente ahí, sino que Cristo está en el pan y en el vino sin cambio de sustancia. Es decir, que su presencia, y aquí él lo explica con lo que él llamó la comunicación de los atributos, es decir, él decía, el cuerpo de Jesús puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque la naturaleza divina que él tiene le puede comunicar ese poder de ubicuidad, de omnipresencia a la naturaleza humana. Es decir, Martín Lutero decía, bueno, Jesús está en el cielo corporalmente, pero él corporalmente puede estar en todos lugares sin que necesariamente esté corporalmente en todos lugares, a través de sus atributos divinos. Y es lo que él llamaba la ubicuidad, ¿sí? Ahora, esto no puede ser porque sería una violación a la humanidad a la humanidad de Jesús, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué significa esta expresión cuando Jesús dice, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre? ¿Qué significará? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Y entonces, nuevamente nosotros vemos Lucas 22, 14 y 22, 15, dice, cuando era la hora oscura, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua
antes que padezcas, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos que se está acercando la hora oscura, la hora de la aflicción, la hora del dolor, la hora de que Jesús tiene que enfrentarse ante la ira de Dios en la cruz del Calvario, pero Jesús quiere comunicar algo muy importante antes de morir y de partir de este mundo. Y luego les dice, no, quiero enseñarles esto porque yo ya me voy, y la próxima vez que estemos celebrando esta, esta cena que estamos ahora instituyendo será en el reino, cuando se cumple en el reino de Dios. Y ahí entonces el Señor está hablando de dos aspectos, presencia y celebración. Él lo que está diciendo es que la próxima vez que estará con sus discípulos y con aquellos que creen en Él, en la presencia del Padre Celestial, y ellos estarán en la presencia del Cristo, no el Cristo que va a la cruz, sino el Cristo que ya ha sido glorificado. Entonces se está prometiendo, hoy estamos tomando por última vez esta cena del Señor, pero la próxima vez la estaremos celebrando en la presencia misma del Padre Celestial y en todo el resplandor y en toda la gloria que Jesús tiene. Y también nos habla de celebración. Será en el evento que Apocalipsis está denominando como las bodas del Cordero. Entonces, próxima vez que se tome será en la presencia de Dios, en la celebración de las bodas del Cordero. Y ahora, pan es mi cuerpo, vino es mi sangre. ¿Qué significa? La palabra es, en el término griego, esta liga que se hace, la estructura griega significa, o las palabras que se utilizan significan idéntico a. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre, lo que Jesús estaba enseñando, el propósito de Jesús no era decir, liguen estos elementos literalmente con mi cuerpo y sangre, o yo soy el pan, yo soy el vino, sino lo que en el contexto etimológico griego, lo que Jesús estaba diciendo es, el pan es idéntico a mi cuerpo, y este vino es idéntico a mi sangre, ¿sí? Entonces, no era el propósito de Jesús hablar de su presencia en los elementos de la cena, sino que el propósito era enseñar que el pan y vino son iguales, son idénticos a su cuerpo y a su sangre. ¿Y en qué sentido? El mismo texto nos lo deja ver. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y es lo que sucedió con el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, su cuerpo de una manera figurada, de una manera simbólica, fue partido, fue molido, dice el profeta Isaías, ahí está. Entonces, el pan es similar al cuerpo de Jesús, que por ustedes es dado. Él da, Él se entrega en su cuerpo, se entrega por los pecadores, y entonces vemos que el pan es igual a mi cuerpo. Lo mismo sucede con la sangre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, el vino es mi sangre, en el sentido de que es igual a mi sangre que será derramada. Y desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando se habla de sangre derramada, nos está hablando de una muerte violenta, nos está hablando de un sacrificio. Entonces, en ese sentido, es exactamente igual, y es la liga que Jesús está haciendo con los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino. Ahora, el Señor dice, esto quiero que lo hagan en memoria de mí. La cena del Señor o la Santa Cena, entonces tiene que ver que cuando nosotros estamos tomando el pan, estamos tomando el vino, nosotros nos estamos acordando de que el cuerpo de Jesús un día fue partido por nosotros, fue dado por nosotros, y que su sangre un día fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Y Jesús, antes de irse al cielo, se quiere asegurar de enseñar esto y decirnos, hagan esto, por favor, hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuérdenme constantemente que di mi vida por ustedes. Ahora, ¿a quiénes les dice que hagan esto, que recuerden? A sus llamados, a su iglesia, ¿sí? Entonces vemos que aquí surge la iglesia, no propiamente en Hechos capítulo 2, sino que aquí surge realmente la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que la Pascua apuntaba hacia el pasado,
El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Entonces, la Pascua viene a ser un simbolismo, viene a ser un tipo de que un día habría una Pascua definitiva, una Pascua total, absoluta, a través de Jesucristo. Y entonces la Pascua del Antiguo Testamento realmente no era en sí la Pascua, sino que estaba apuntando a Cristo. Y vemos en esta narración que hemos visto en esta clase que Cristo cambia el significado de la Pascua, es decir, dice, ya no más Pascua, ahora es la cena del Señor, la Santa Cena, y Cristo, esto es muy importante, de hecho en estos textos que nosotros acabamos de utilizar, Cristo termina con la celebración de la Pascua. Él dice, hasta aquí se celebró la Pascua, a partir de este momento vamos a estar celebrando mi cena, la cena del Señor. Y el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena. Hay algunos cristianos que dicen, pero nosotros queremos tomar la Pascua, queremos celebrar la Pascua. Bueno, hay que volver a leer estos textos para ver que Jesús mismo ahí hace esta transición y la Pascua realmente termina y ahora lo que el creyente va a estar desarrollando, va a estar celebrando es la cena del Señor. Entonces, Cristo desea que su iglesia recuerde que Él completó nuestra redención al ser Él mismo el Cordero Pascual, el Cordero sin mancha. Entonces, el punto de esto inicialmente es que Jesús quiere decirnos a cada uno de nosotros, ya no te fijes en la Pascua del Éxodo, en ese Cordero Pascual que fueron sacrificados y que untaron la sangre en los dinteles de las puertas. Ahora no es ese cordero, yo soy ese cordero que mi sangre, que mi cuerpo va a ser dado, mi sangre va a ser derramada. Cristo desea que su iglesia recuerde que su cuerpo fue herido, que fue molido por nuestra causa y vean qué nobleza, qué ternura del Hijo de Dios. El que dio su vida por el pecador, ahora le está diciendo a su iglesia, recuerden por favor que yo me entregué por cada uno de ustedes, ¿sí? Cristo desea que su iglesia recuerde que su sangre, y sangre desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tiene esta connotación de vida, que su misma vida fue derramada completamente por nuestra causa. Entonces, la Santa Cena es como si Jesús mismo nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros, y con esto vamos a concluir esta primera clase, la Santa Cena es como si Jesús te estuviera diciendo, recuerda que morí por ti, que no se te olvide, ¿sí? Y aquí en verdad sería impresionante que se le olvide a alguien que un día Jesús murió por la causa de uno, pero bueno, tristemente vamos a ver en la enseñanza siguiente, hay mucha apatía en cuanto al Señor, pero el Señor está entonces expresando este gran mensaje. Recuerda que morí por ti y que no se te olvide. Entonces, la Santa Cena, en esta celebración de la Santa Cena, Jesús nos dice, un día te vas a sentar conmigo, es decir, el recordatorio de que un día yo di mi cuerpo por ti, derramé toda mi vida por ti, toda mi sangre por ti, y también el recordatorio de que un día tú te vas a sentar conmigo y con mi Padre celestial en el cielo, y aquel día será el día de la gran cena de las bodas del Cordero. Entonces la Santa Cena tiene en verdad una amplitud impresionante, nos liga con el Señor, con el Salvador que dio su vida por nosotros, nos liga con el evento futuro de que un día estaremos con Él, entonces nos concede la esperanza, la paciencia, la alegría para seguir en esta vida hasta que Dios nos permita la vida esperando en esas promesas que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir la clase y vamos